Buenas tardes, bienvenidos. A continuación, las noticias más relevantes que se vienen desarrollando desde aquí, el Congreso de la República. Hoy se conformó el bloque parlamentario Centro Cafetero con el fin de crear espacios productivos de comunicación que promueven el desarrollo de la región. Esta mañana en la ciudad de Pereira se instaló el bloque parlamentario de la región centroandina, bajo el liderazgo del presidente del Senado, Roy Barreras. En el encuentro participaron el Gobierno Nacional, gobernadores, alcaldes de ciudades capitales, diputados, concejales, gremios y empresarios de todo el país. Hoy el tema central es Plan de Desarrollo, Presupuesto General de la Nación 2023, que será aprobado probablemente en plenaria el próximo martes 18 de octubre. Porque lo que necesita la región debe estar incluido en el presupuesto y en el Plan de Desarrollo. Con la creación de este espacio, se espera que entre los departamentos que hacen parte se trabaje en conjunto y se pueda potencializar el café, uno de los productos más representativos de Colombia. 3 millones de hectáreas venderán los ganaderos al gobierno nacional. Este fue uno de los acuerdos al que llegaron las dos partes de la cara a la reforma agraria. Los ganaderos y el gobierno nacional se sentaron para discutir la distribución de la tierra en Colombia. En nombre del gobierno nacional, en nombre del señor presidente Petro, quiero decirles que hemos llegado a un acuerdo total con Fedegan y este es un acto histórico. Empieza y arranca el tercer componente de la reforma agraria y hoy arranca la compra de tierras con el ofrecimiento de Fedegan. Pues yo debo de agradecerle a la señora ministra y por supuesto al presidente Petro. Este es un gobierno de diálogo y de concertación. Y en consecuencia hemos avanzado, hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural y al mismo tiempo la posibilidad de que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo. Esto quiere decir que el acuerdo logrado equivale a comprar el área del departamento de Santander o un país como Bélgica. En las próximas semanas se llevará a cabo la firma de este acuerdo. Y es que el tema del manejo de tierras en el país siempre ha generado inquietudes. Por ello consultamos a la ciudadanía al respecto. A propósito del tema del día, le preguntamos a la gente desde aquí, desde Monserrate, qué opinión tiene sobre los acuerdos a que llegaron el gobierno nacional y los ganaderos. Esto nos dijeron. Si la tierra, digamos, el ganadero la está poniendo a producir, no estoy de acuerdo. Pero si es una tierra que en este momento no tiene función de alguna u otra manera y el gobierno va como a invertir en esa tierra para que pueda generar cultivos, sí estoy de acuerdo. Me parece muy bien que el Estado, bueno, el gobierno le dé las tierras a los campesinos pues para que la trabajen, pues ya que si no tienen alguna función en especial, pues mejor que le saquen provecho, ¿no?, a las tierras. Pues me parece súper bien porque igual hay muchos campesinos que no tienen sus propias tierras y pues que el gobierno se las dé, pues me parece algo muy bien. Me parece muy bueno porque el campo pues se volvió como un segundo plano, ya todo es como ciudad y el campo no hay, las tierras están abandonadas, no hay cultivos. Claro, eso es bueno para ellos porque ellos son los que igual producen todos los alimentos y producen todo en el sector agropecuario. Digamos que el problema acá en Colombia es la tierra, ¿no? Es el problema crucial y la tierra le pertenece a los campesinos y a los indígenas. Creo que lo más justo que se puede hacer es eso. Tras aprobarse la reforma tributaria en primer debate, compuesta por 96 artículos y votada en 3 grandes bloques, estos son los pasos que debe seguir. ¿Qué se viene después de haber sido aprobada la reforma tributaria en primer debate? Tras 9 horas de discusión, las comisiones terceras de Cámara y Senado aprobaron en primer debate la reforma tributaria que tendrá como objetivo recaudar 22 billones de pesos para el 2023 y que serán distribuidos de la siguiente manera. 11,2 billones de pesos impuestos del uso de subsuelo, 3,3 billones de pesos personas naturales, 3 billones de pesos personas jurídicas, 2,9 billones de pesos otras medidas, 1,2 billones de pesos impuestos saludables, 84.000 millones de tributos ambientales. Pero ahora, ¿cuál será el paso a seguir? Se espera que la reforma tributaria pase a debate en plenaria de Senado y Cámara, hasta que se llegue a un acuerdo conciliado entre ambas. Finalmente, la reforma será remitida a sanción presidencial y de ser aprobada, habría reforma tributaria en Colombia.
Cumplidos con el cronograma del acuerdo político, las comisiones económicas le dijeron sí a la financiación del plan de desarrollo con la aprobación de la reforma tributaria. Las comisiones económicas terceras y cuartas del Senado y la Cámara aprobaron la reforma tributaria que deja en un 75% financiado el plan de desarrollo. Y esos recursos irán a alimentar la política social del gobierno. Vamos a utilizarlos dentro del plan de desarrollo para esas obras locales, regionales que están siendo consensuadas en los diálogos vinculantes y desde luego en salud, en educación y en reforma agraria. Canasta familiar. Las finanzas del ciudadano a pie no tengan una afectación, sino que sean las personas de más altos ingresos, las que pueden aportar más, las que sí lo hagan. Proteger la inversión. Este es un gobierno que quiere fomentar la creación de empresa en el país. El país va a ser más próspero en la medida en que haya más empresarios prósperos y un sistema que garantice que esos empresarios, al igual que todo el mundo, tribute. Combustibles. Reconociendo que es una industria importante hoy en día, pero también que el país, al igual que el mundo, tiene que pasar por una transición energética. Propiedad. El impuesto al patrimonio es uno de los temas que queda para un mayor debate en la plenaria. Pero esta reforma tributaria que han aprobado las comisiones económicas del Congreso le pide a las iglesias también poner su granito de arena. Congresistas insisten en más impuesto al tabaco y los vapeadores en la tributaria. La petición no fue tenida en cuenta durante el primer debate. Más de 70 congresistas de diferentes partidos políticos radicaron por segunda vez una proposición ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes para incluir el impuesto al tabaco y los vapeadores en el texto de la reforma tributaria. La petición no fue tenida en cuenta durante el primer debate. Al interior del Capitolio, jóvenes se tomaron el Congreso para decirle a los representantes y senadores que se aplique impuestos a los cigarrillos. Estamos pidiendo que en el texto que se va a debatir de la reforma tributaria se incluya el incremento a los impuestos al tabaco y se cree el impuesto para los productos de vapeo. El 38% de la población que es consumidora de tabaco se encuentran los jóvenes, niños y niñas, y que lo que buscamos con esta implementación del impuesto es que esta población pueda tener menos acceso al consumo de este tipo de productos del tabaco. El presidente del Congreso, Roy Barreras, estuvo de acuerdo con esta propuesta y pidió impuestos a todo lo que hace daño. Según las cifras en nuestro país, el 9% de los adolescentes entre los 13 y 15 años usan vapeadores, el 16% son universitarios, ocasionando un problema de salud pública alrededor de los vapeadores. Los recursos recaudados en caso de que se aprueben dichos impuestos serían destinados a la salud. Los ministerios de Agricultura y del Interior, junto con la bancada del Pacto Histórico, radicaron un proyecto el cual tiene como propósito que el campesino sea reconocido como sujeto de derechos. Con un proyecto de ley, el senador del Pacto Histórico, César Pachón, busca garantizar el reconocimiento del campesino como sujeto especial de protección constitucional, así como su acceso a una vida digna. Se tiene que garantizarle los derechos de los campesinos, que son los que mueven obviamente el país, son los que mueven obviamente a Colombia. Hay que respetar la agricultura, hay que respetarlos a ellos como tal. La iniciativa busca que los trabajadores agrarios cuenten con el acceso progresivo a la tierra, a la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, comunicaciones, comercialización de sus productos, asistencia técnica y empresarial. Algo muy importante que los derechos para los campesinos y las campesinas de Colombia lo veníamos trabajando desde hace muchos años atrás, pero gracias a la voluntad política del gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, se ha podido consolidar este proyecto de ley, el cual le cambiará la vida al más del 25% de los habitantes del país. Por su parte, la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, señaló que históricamente el campesinado de Colombia ha estado del lado carente de la brecha, que lo separa de los sectores de la población que habita los cascos urbanos. Según el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nadie deberá estar en la cárcel solo por usar o poseer marihuana. Iniciativa que aplauden muchos sectores en el país, quienes apoyan el trámite en el Congreso de la regulación y despenalización de la marihuana.
Avanza rápidamente en el Congreso de la República la despenalización total de los usos del cannabis y la regulación de las llamadas drogas suaves. Creo que con la legalización podría reducirse la violencia y igual sacarle un provecho a un producto que no solo es como para enloquecerse, sino que también ha sido muy medicinal. No estoy de acuerdo, porque digamos que ya los niños tendrían acceso a consumir libremente y no me parece. El presidente del Senado, Roy Barreras, se refirió a través de un tuit la posibilidad de legalizar algunas drogas en el país, especialmente la marihuana y sus derivados. El Congreso de Colombia avanzará en la despenalización total del uso del cannabis en el camino de la regulación de las llamadas drogas suaves. La maldición del narcotráfico se alimenta de la prohibición que generan las mafias. La prohibición es el crimen, ese sí es el cambio. En el Congreso ya se han aprobado 2 proyectos en primer debate que permitirán la comercialización de productos derivados del cannabis para el uso adulto. Que este país no puede seguir en la enorme hipocresía de tener una sustancia que es legal cultivarla hasta 20 plantas, que es legal tenerla en posesión de manera indeterminada según la Corte Suprema de Justicia cuando falló sobre la dosis de aprovisionamiento, que es legal consumirla desde el año de 1986, pero que no es legal ni comprarla ni venderla. El próximo lunes en la plenaria de Cámara de Representantes avanzará el segundo debate para la regulación del uso para adultos de la marihuana. Con un hospital en obra negra, una sede de salud en arriendo y nubarrones de tormenta en el horizonte de Providencia y Santa Catalina, se preparan a este nuevo desafío. Sobre las cenizas como el ave fénix se levanta el nuevo hospital de Providencia y Santa Catalina, que tendrá el reto de recuperar la salud de los habitantes de la isla. Lo que se está reconstruyendo en el antiguo hospital no es un hospital, se está reconstruyendo un centro de salud de alto nivel. Los hospitales y la estación de bomberos son 2 que por norma nacional deben tener estructuras que garanticen servir de refugios. Lo dice la norma. Ese hospital no va a servir de refugio. Y tenemos nosotros el compromiso como senadores del cambio, como senadores que eligieron ustedes, de investigar de la mano de la Contraloría cómo fue el proceso de la reconstrucción de esta isla. Yo vengo de un pueblo que también está sumido en la pobreza, pero porque a partir de nuestras necesidades es que se han venido enriqueciendo muchos y se han venido aprovechando. Los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continúan bajo amenaza causada por la depresión tropical que pasa por el Caribe y se convertirá en la tormenta tropical Julia. Veamos qué opinaron nuestros seguidores en las redes sociales con David Carrero. Buenas tardes. Muchas gracias, María Fernanda. Soy David Carrero y les doy la bienvenida a Flash en Redes. Preguntamos en redes sociales por la temática del día, el acuerdo entre el gobierno nacional y los ganaderos. En Twitter, ¿cree que el acuerdo logrado entre el gobierno nacional y los ganaderos para la compra de más de 3 millones de hectáreas ayudará a solucionar el problema del acceso a la tierra a los colombianos? El 84% apoya el acuerdo, el 16% no lo apoya. El senador Humberto de la Calle escribió en su cuenta de Twitter: "Bien por el punto de encuentro entre el gobierno y los ganaderos, pero no se puede olvidar el mecanismo del Fondo Nacional de Tierras para incorporar baldíos, tierras inexplotadas y de extinción judicial para llegar a las 3 millones de hectáreas que se prometieron". El presidente del Senado, Roy Barreras, también celebró el encuentro y escribió en su cuenta de Twitter: "La actitud dialogante e institucional de los ganaderos es la correcta. El mensaje del Estado es claro e implica: primero, que la propiedad privada se respeta. Segundo, que la tierra improductiva pague impuestos justos, se alquile o se venda o la pongan a producir, sobre todo por la soberanía alimentaria". Pero todos los líderes de la opinión pública estuvieron de acuerdo con esto. El senador Wilson Arias afirmó en su cuenta de Twitter: "No hay que comprar 3 millones de hectáreas para cumplir con los acuerdos de paz. En el acuerdo nunca se planteó que se tenía que hacer la compra de esas 3 millones de hectáreas. Jamás fue el sentir del acuerdo". En Instagram, el 61% de los votantes afirmó estar de acuerdo. El 33% no apoya esta situación y para el 6% restante le es indiferente. ¿Y usted qué opina? Síganos en @congresocol. Hasta pronto.
Una de las grandes preocupaciones de los conductores del país es tener al día el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT, ya que de no portarlo podría causarle varios problemas con las autoridades. El Congreso del Cambio tiene en mente un proyecto que le facilite el porte de este documento. Para nadie es un secreto que quienes tengan un vehículo deben portar un seguro que cubra cualquier tipo de accidentalidad, pero algunos prefieren exponer sus vidas que obtener este documento. Lo que sí debe ser es más consciente las empresas aseguradoras para que no les suban tanto. En este momento los SOAT están demasiado costosos. Ya que es obligatorio y es el seguro que tenemos ante cualquier cosa, pues debe ser de fácil acceso y más que si es obligatorio el Estado debe brindarlo, ¿no? De acuerdo con lo estipulado por la Superintendencia Financiera, los precios de este seguro oscilan entre 500.000 y $1.000.000 de pesos, según corresponda al tipo de vehículo. Sin embargo, el acceso a este seguro no es nada sencillo, pues según el RUND, más de 6,3 millones de conductores no cuentan con el SOAT vigente. Precisamente en el Congreso se radicó un proyecto de ley que busca ampliar la vigencia de este seguro para que los conductores tengan la tranquilidad al circular por las vías del país. Lo buscamos con este proyecto que nos vendan el seguro mensual, es decir, que usted tenga esa facilidad de, así como a usted le facilitan una tarjeta de crédito a un banco que le da 36 meses de plazo para pagar, ¿por qué no puede el seguro, el SOAT, venderle a los colombianos mensualmente? La disminución en los índices de evasión de impuestos es otro de los puntos que contempla esta iniciativa. Diferentes sectores rechazaron los actos de vandalismo contra la Catedral Primada de Bogotá, promoviendo la tolerancia, respeto y paz que tanto necesita el país. En rechazo y reparación por la vandalización que sufrió en días pasados la Catedral Primada de Bogotá a manos de un grupo de mujeres feministas, integrantes de la bancada Provida, realizaron un plantón en la Plaza de Bolívar. Me parece muy mal porque debemos respetar cómo opinan los demás. Terrible, el vandalismo nunca va a ser aceptado bajo ningún concepto. Me parece muy grave, la verdad. Ojalá paguen los que tienen que pagar. En realidad, la fuerza pública no está tomando las medidas correspondientes ante todos esos problemas que han habido ahorita. No vamos a permitir que ningún lugar de culto en el país de una entidad religiosa debidamente reconocida en Colombia sea objeto de vandalismo y de ataque por parte de la ciudadanía. La defensa por la vida y la libertad de culto son los compromisos que tiene la bancada Provida, rechazando este tipo de actos y donde el diálogo y la tolerancia se conviertan en la bandera de Colombia. Y por otro lado, robos y asesinatos son pan de cada día en Cartagena. Por ello, el Congreso aprobó una proposición de debate de control a las autoridades locales y nacionales para evaluar la situación que azota a la Heroica. Pese a ser considerada como una de las ciudades más bonitas del mundo, Cartagena vive su peor momento en materia de seguridad. Según datos de la encuesta Cartagena Como Vamos, con corte al 31 de agosto van 238 homicidios, entre estos 151 sicariatos. Desde el Congreso se avaló la proposición de un debate de control político al alcalde William Dow y a los ministros del Interior, Defensa y Justicia para que expliquen las medidas adoptadas para frenar esta problemática. Para nadie es un secreto de cómo hoy Cartagena es motivo de noticia nacional y no por asuntos positivos, sino por una ola de sicariato sin precedentes que estamos viviendo producto de un enfrentamiento por parte de bandas criminales que se están haciendo o están disputando hacerse con el control del microtráfico en la ciudad. Esta semana ya radicamos el cuestionario para que los distintos ministros y la alcaldía de Cartagena nos los hagan llegar y posteriormente entonces estableceremos el día y la hora para realizar este control político en donde estoy seguro que saldrán muy buenos resultados para la ciudad de Cartagena. Igualmente, el senador bolivarense le pidió al gobierno nacional para que instale un puesto de mando unificado por la vida con el fin de que se implementen acciones que mitiguen la delincuencia en el distrito. Esta que promete aliviar el bolsillo de los padres de familia y estudiantes del país, la senadora Nadia Blel plantea eliminar los derechos de grado. Actualmente en el país, muchas instituciones educativas públicas y privadas hacen cobro de los derechos de grado. Sumarle los derechos de grado, pues ya lo dejan a uno peor de endeudado que lo que uno sale. Pues sería favorable para los estudiantes porque realmente pagan de pronto matrículas muy costosas. Es por esta razón que la senadora de la bancada conservadora Nadia Blel plantea que las instituciones de educación estatal u oficial podrán exigir el pago de derechos complementarios, los cuales no pueden exceder el 20% del valor de la matrícula.
Nosotros vemos con gran tristeza cómo nuestros jóvenes hoy en día hacen un esfuerzo por acudir a la universidad, pero cuando ya van a salir al mercado laboral encuentran una barrera que se llama derechos de grado. Y no solamente nuestros jóvenes universitarios, sino que también vemos con mucho dolor que esto se está cobrando en nuestros colegios. Y esto dificulta precisamente que nuestros jóvenes salgan al mercado laboral, que ellos puedan conseguir el primer empleo porque ni siquiera tienen ese diploma. Esta propuesta también pide la excepción a la tarifa del examen de estado para que los adolescentes y jóvenes que pertenezcan al grupo A y sus subgrupos en categorías del CISBEN queden exentos del cobro. Otro evento más se llevó a cabo en el Auditorio Luis Guillermo Vélez. Aquí en las instalaciones del Congreso, en esta ocasión tuvimos invitados muy especiales en el recital La Poesía Tiene la Palabra. Para ello contamos con la presencia de la senadora Aida Bella y el embajador de Colombia en India y Turquía, Juan Alfredo Pinto. Música, poesía y dedicatorias estuvieron presentes en el recital La Poesía Tiene la Palabra. Se lo dedico a Aida con todo mi cariño. Mis compañeros de colegio, hace 35 años, celebraban mis versos. A la hora del descanso comíamos 1000 hojas, tomábamos colcana. Si pudiera explicarte mi sueño, darte ese oro enterrado en mi alma, y en la noche brillarías tanto o mucho más que la luna llena. Desnuda su cuerpo, el abrigo del viento se desliza por su entrepierna cubierta de pudor. El evento tuvo la compañía de los ciudadanos, personajes de la literatura y la política colombiana. La política no se explica sino cala en la cultura. Y la cultura termina por ser el alma de la política. Pienso que la política nutrida del arte y el arte a su vez aportándole a la política va a ser maravilloso. Estoy feliz de poder participar en este evento, llevar a la poesía, dignificarla y llevarla a la altura de un espacio como el de aquí del Congreso. Estamos estrenando espacio. Viva la poesía cuando nos convoca a tantos y llegamos a estos bellos espacios. Bienvenidos siempre a la palabra y al arte que nos ayuda a transformar un poco el universo diario. Para el presidente, para la mesa y para quienes les acompañamos, el tema de la cultura es un tema mayor, no es algo complementario, es esencial. Sensibilizar la política y hacer cambio cultural con el arte. Los asistentes mostraron su alegría con un extenso tiempo de aplausos y una invitación para que más personas se sumen a estas muestras culturales. Queremos invitar a toda la ciudadanía, incluso también a los funcionarios del Congreso de la República, a que se acerquen a todos los eventos del Congreso Escultura. Cada semana las puertas estarán abiertas para usted. Agéndese. Y hasta aquí la información. Los esperamos en nuestra próxima emisión del Flash Informativo. Pero no sin antes deseándoles a los jóvenes y a los congresistas del país una excelente semana de receso. Hasta pronto.